computador, por eso me demoré un poquito, así que pido disculpas. No se quería reiniciar. Ya, estamos grabando. Vamos a seguir haciendo ejercicios de la guía. Voy a empezar a compartir pantalla para que puedan. Ya. Vamos allá. Ya, aquí hay uno. Este ejercicio podemos hacer. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? Dice, una piedra es lanzada con una velocidad inicial V0i igual a 10 y tongo, ¿cierto? Más 10 raíz de 3 j tongo metros parte por segundo. Instalando un sistema de coordenadas cartesiano en el punto de lanzamiento, en el cañón, ¿cierto? Lo que siempre hacemos, ¿no? Obtenga las 4 ecuaciones que gobiernan la cinemática de la piedra en todo instante, ¿no? Es decir, las 2 ecuaciones de las coordenadas x e y y las 2 ecuaciones para las componentes vertical y horizontal de la velocidad de la piedra. El tiempo máximo, ¿cierto? Y el tiempo total de vuelo, altura máxima, alcance máximo, ¿cierto? La velocidad de la piedra cuando su altura es 10 metros. Escriba las velocidades como vector y calcule sus módulos. Ya. Ahí después viene si un atleta desea correr a la misma velocidad, bueno, ya. Entonces, vamos a plantear primero las ecuaciones. Entonces, primero vamos acá, al Gmod. ¿Alguien entró? Ya. Aquí, a ver. Acá. Perfecto. Ya. Entonces, en la última clase vimos esta del encuentro. Ya, vale. Entonces, vale, nos dan la velocidad inicial, ¿verdad? Eso es lo que siempre dan. Por si acaso, si se empieza a colocar, si se empieza a escuchar cortado, ¿cierto? Por favor, me avisen para cambiarme de conexión, ¿no? Porque a veces se pone medio lento la conexión, ¿no? Entonces me avisen, ¿vale? Entonces, la velocidad inicial, ¿cierto? Es 10 y tongo más 10 raíz de 3j. 10 y tongo, ¿cierto? Más 10 raíz de 3 j. Bueno, esto es obviamente, bueno, metro parte por segundo, ¿no? Ya. Bien. Entonces, lo primero que nos preguntan son las 4 ecuaciones que gobiernan, ¿ya? Bueno, aquí, en este caso, ¿cierto? No hace tanta falta, bueno, y ahora que estamos practicando podemos hacerlo, pero en general no hace tanta falta dibujar, ¿ya? Pero para que, como estamos haciendo ejercicio, estamos entrenando, no vamos a hacerlo, ¿bien? Aquí está el cañón, ¿cierto? Se lanza la bala y va a recorrer una cosa así, ya lo sabemos, ¿bien? Aquí estará la aceleración de gravedad. Entonces nos piden que instalemos un sistema de coordenadas. En general, esto casi nunca se dice porque es como obvio que uno instala el sistema de coordenadas justo en el cañón, pero aquí nos recomienda hacerlo, ¿no? Bueno, ¿sí? Instalamos un sistema de coordenadas, ¿cierto? Cartesiano, cuyo origen, ¿cierto? Está justo aquí en el punto de lanzamiento, en la trinchera, ¿de acuerdo? Y entonces el vector velocidad inicial, ¿cierto? Que es este que está acá, se puede dibujar, ¿cierto? No sé, ahí, ¿no? Sería la velocidad inicial. ¿Vuelvo? Ahí. Ya, entonces, ¿cuáles son las 4 ecuaciones? Fíjense que yo me refiero a 4 ecuaciones, ¿ya? Que gobiernan, ¿cierto? Todo el movimiento de la bala. Bueno, las 4 ecuaciones son la x,
la posición en X, ¿cierto? Esta es la posición en X, la velocidad en X, la posición en Y y la velocidad en Y. En general son 4 ecuaciones, en general. Lo que pasa es que nosotros hemos estado trabajando con esta, con esa y con esa, porque la velocidad en X, como dijimos, ¿cierto? Es siempre constante, ¿cierto? La componente X de la velocidad, me estoy refiriendo, voy a colocarla aquí en verde, me estoy refiriendo a esta, a la componente X de nuestra velocidad inicial. Y esta sería la componente Y, ¿de acuerdo? O sea, la componente X, como hemos dicho, como el movimiento en X es un MRU, entonces esta que está acá es siempre constante e igual a la inicial. O sea, igual a esa. Todo el rato. Se mantiene, digamos, igual a la inicial durante todo el viaje. ¿Sí? ¿Perdón? Es como, eso, digamos, es como que lo teníamos internalizado, ¿no? Nunca lo poníamos en forma de ecuación, pero la verdad es que sí, es una ecuación, digamos. Por eso eran 4. La posición digamos, en X, sabemos que tiene la forma X0 más BT, ¿cierto? Pero como pusimos el cañón, el sistema de coordenadas justo en el cañón, el X0 vale 0. Por lo tanto, esto es solamente B0X, ¿cierto? Por T, ¿cierto? Pero B0X vale 10. Así que esto no es otra cosa que... Vamos a colocarlo aquí al tiro nomás. Para que no, vamos a colocar el tiro aquí de este para que no quede más bonito. Esto es 10T. Una MRU. ¿De acuerdo? Ya. El I, ¿cierto? Como sabemos, tiene la forma I0, ¿cierto? Más B0IT menos un medio de GT cuadrado. El I0, de nuevo, vale 0 porque pusimos una coordenada ahí. Por lo tanto, esto sería B0I por T. Pero B0I, ¿cuánto vale? Esto. La velocidad inicial en I, la componente I de la velocidad inicial, ¿no? Se vale 10 raíz de 3. Entonces, sería 10 raíz de 3, ¿cierto? Que sería B0I por T, ¿cierto? Menos, el menos es porque nuestro sistema de coordenadas, en nuestro sistema de coordenadas el G es negativo, por lo tanto, menos la aceleración. Un medio de GT cuadrado. Aquí este menos me quedó. Y bueno, la velocidad en I, ¿cierto? Recuerden que es V0I menos GT, ¿ya? Y V0I es 10 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, 10 raíz de 3 menos GT. Menos GT, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Ya. ¿Ya? Aquí este raíz de 3 me quedó medio fuego. Vamos a verlo un poquito más bonito. Ya, listo. Así que estas son las 4 ecuaciones. ¿Bien? Ahora nos piden el tiempo máximo y el tiempo total de vuelo. ¿Ah? Bueno, lo mismo, el mismo ritual que hacemos siempre. ¿Ya? El tiempo máximo, ¿cierto? Se da cuando estamos acá en el punto más alto. Y ya sabemos, lo hemos hecho muchas veces, en el punto más alto, la velocidad en I, ¿cierto? La componente en I, vale decir, esta que está acá, ¿cierto? Se hace 0, ya lo sabemos. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para sacar el tiempo máximo, digamos, es hacer 0 y despejar el tiempo. ¿No? Hagámoslo. ¿Cierto? 10 raíz de 3 menos GT. Pero ese T no es cualquier T, es el T máximo. ¿Cierto? Le vamos a llamar así, T máximo. Bueno, según nuestro convenio, ¿cierto? Habíamos dicho que G siempre va a ser 10, ¿ya? Solamente por simplificarse, la vida nomás. Por lo tanto, el T máximo, ¿cierto? Para nosotros está siendo 10 raíz de 3, ¿cierto?
dividido por 10, ¿sí? Que sería G, en nuestro convenio. Ya dijimos que en vez de 9,8 vamos a tomarlo como 10, solamente para que sea más fácil, nada más, ¿no? Entonces, me van a quedar el t máximo, ¿cierto? Van a ser raíz de 3 segundos, ¿no? Segundos. No, raíz de 3 es 1, y tanto, ¿no? 1, y tanto. Entonces, 1, y tanto segundos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Y yo todavía no quiero tocar ese problema porque quiero saber quién lo hace, demostrar que el tiempo de subida, ¿vale? O el tiempo máximo, ¿cierto? Es igual que el tiempo de bajada. Ese problema aún está pendiente, así que vamos a usar el resultado nomás. El tiempo de subida son raíz de 3, o sea, desde aquí hasta acá, este está igual a 0. Demora raíz de 3, por lo tanto, en bajar también demora raíz de 3, ¿ya? Está pendiente eso. Por lo tanto, el tiempo total, ¿cierto? El tiempo total de vuelo son 2 raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3 de subida, raíz de 3 de bajada, ¿no? Eso aún está por demostrar porque quiero saber quién lo va a hacer. Al final, ya cuando ya no quede tiempo, lo voy a hacer yo. Pero quiero saber quién lo va a hacer porque va a tener un premio. Ya. Listo. A ver, la siguiente pregunta. Altura máxima. Bueno, lo típico. Para la altura máxima, agarro el tiempo máximo, que en este caso son raíz de 3, y lo evalúo en I nomás, dándome el máximo, ¿cierto? I máximo, ¿cierto? Va a ser 10 raíz de 3, ¿cierto? 10 raíz de 3 por T. ¿Pero qué T? T máximo, ¿cierto? Y T máximo son raíz de 3. ¿Sí? Estoy evaluando. Menos, acuérdense que dijimos que G iba a ser 10, y 10 dividido por 2 son 5, así que menos 5. T cuadrado. T máximo al cuadrado. O sea, raíz de 3 al cuadrado. O sea, 3. Por lo tanto, fíjese aquí que tenemos. Tenemos 10 por raíz de 3 por raíz de 3. Eso, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y 3 por 10 son 30. Menos 15 son 15 metros. Y al final colocamos la unidad. No olvidar, la unidad es muy importante. Pero al final. ¿Bueno? Entonces, esta es la altura máxima, ¿no? Estos son 15 metros. Esta es la altura más 15 metros. ¿Bien? ¿Qué más nos pregunta? ¿Alcance máximo? Bueno, el alcance máximo, acuérdese usted, que es la distancia que hay desde el cañón hasta el punto donde llegó la bala. Entonces, el X máximo, el X, digamos, alcance máximo, tiene que ser evaluado en el tiempo total, no en el tiempo máximo. Tiempo total, que son 2 raíz de 3. Por lo tanto, el X, ¿cierto? Son 10T. Entonces son 10. Vamos a colocar aquí por el T total. Total, no máximo. Porque si tú evalúas en el tiempo máximo, te va a dar la distancia de aquí hasta acá nomás. Porque ahí está el tiempo máximo. Tiene que ser el tiempo total. ¿No? O sea, 10 por 2 raíz de 3. ¿Cierto? Por 2 raíz de 3. O sea, 20 raíz de 3. ¿De acuerdo? Ese sería digamos. Y ahora le colocamos la unidad, ¿no? Que son metros, por supuesto. Estamos calculando la distancia. ¿No? Ese es el alcance máximo. 20 raíz de 3. ¿No? Ya. ¿Qué más nos preguntan? Las velocidades de la piedra, fíjense, las velocidades, aquí debería ser la velocidad, ¿no? De la piedra cuando su altura es 10 metros, desde la superficie de la Tierra. ¿Ya? La velocidad de la piedra cuando su altura es 10 metros. ¿Ya? Esto nunca nos habían preguntado. La velocidad de la piedra cuando su altura es 10 metros. Ahora, ojo que nos dice la velocidad, no rapidez. ¿Ya? Cuando nos preguntan por rapidez, nos estamos refiriendo al módulo de la velocidad. ¿Ya? Los metros partidos por segundo. Pero cuando nos preguntan por velocidad, nos preguntan por un vector. Y tongo, J tongo. ¿De acuerdo? No olvidar eso, no olvidar.
Entonces, nos dice, ¿cuál será la velocidad de la piedra cuando ésta tiene una altura de 10 metros desde la superficie de la Tierra? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer aquí? A ver, ¿alguna idea? Cuando su altura es 10 metros. Eso es lo único que nos dice, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que si la altura vale 10 metros, significa, ¿cierto?, que en algún tiempo, en un tiempo que yo no conozco, la altura, vale decir, está ahí, o sea, está ahí, ¿cierto? Esta es la esta ecuación es la que gobierna la altura, ¿no?, en función del tiempo. Esta ahí vale 10 metros. Vale 10 metros, ¿bien? ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es poner 10 aquí. ¿Y qué voy a obtener? Una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática cuya incógnita es t, ¿cierto? Con dos soluciones, T1 y T2. Entonces, hagamos eso. Hagamos eso. Entonces, vamos a colocar aquí. 10, ¿cierto? Queremos que la altura sea 10. Y aquí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 10 raíz de 3, ¿cierto? 10 raíz de 3, ahí. Por t, que es una incógnita, ¿cierto? Aquí nos va a dar el tiempo. Menos, fíjense que el g vale 10, esto es 5 entonces. 5, ¿cierto? T cuadrado. De hecho, podemos, incluso podemos simplificar, ¿cierto? Esta ecuación podríamos, por ejemplo, podríamos dividir por 5 la ecuación, digamos, para simplificarla un poco nomás. Eso nos quedaría acá 2, ¿cierto? 10 dividido por 5 son 2. Aquí también nos quedaría 2 raíz de 3, ¿cierto? T, ¿cierto? Y aquí nos quedaría menos t cuadrado. Es la misma ecuación, pero un poquitito más sencilla nomás, ¿no? Ahora, démosle formas de ecuación cuadrática, ¿no? Acuérdense que a nosotros nos enseñaron a resolver este tipo de ecuaciones en la escuela teniendo esta forma. A, donde x ahora es t, ¿no? Ax cuadrado, ¿cierto? Más un b por x, más un c, ¿cierto? Igual a 0. Eso es lo que, esa es la forma que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Entonces aquí, para dar esta forma, ¿cierto? Uno dice, bueno, menos t cuadrado, ¿sí? El menos 1 aquí sería el a, ¿no? Después, más 2 raíz de 3, ¿cierto? Ese 2 raíz de 3 viene siendo el b, ¿no? El b. Después, este lo tiro para acá restando, menos 2, que viene siendo el c, ¿cierto? Igual a 0. Ahora tengo la forma, digamos. La ecuación no la he cambiado, la forma. Y bueno, ahora basta que apliquemos la formulita que nos enseñaron en la escuela, ¿cierto? Que esta formulita, si usted recuerda, dice que x, o sea, en este caso t, ¿cierto?, es igual a menos b, el b vale 2 raíz de 3, por lo tanto, menos 2 raíz de 3, ¿cierto? Menos b, más menos, porque son dos soluciones, raíz cuadrada, ¿cierto?, de b cuadrado, ¿cierto? O sea, esto al cuadrado, o sea, 4 por 3, ¿cierto? 12, menos 4, aplicando la formulita, por a, que es menos 1, ¿cierto? Menos 1, y por c, que es menos 2, menos 2. Y todo eso dividido, todo dividido por, ¿alguien se acuerda? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4c dividido por 2a, ¿cierto? Y el a vale menos 1, por lo tanto, 2 por menos 1, menos 2. Ahora vamos a ver qué solución nos depara el futuro. Bueno, si seguimos acá, nos va a quedar t igual, ¿cierto? Menos 2 raíz de 3, ¿cierto? Más menos raíz, ¿cierto?
¿Qué nos va a quedar acá? Fíjense que acá hay un juego de menos. Primero tienes aquí un 12 menos. Fíjate que tienes un menos 1 por menos 2. ¿Ya? Eso te da menos con menos, te da más. Por lo tanto, esto te queda más 2. ¿No? 1 por 2, 2. Más 2 y por 4 son 8. Por lo tanto, te queda 12 menos 8. O sea, 4. Y raíz de 4 es 2. ¿Sí? Por lo tanto, podemos colocar aquí el tiro 2, ¿cierto? 2, ¿cierto? Y todo dividido por menos 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahora aquí claramente se ve que en este 1 y T2. ¿Ya? Entonces, la primera solución, ¿cierto? Es, acuérdense, con el signo de arriba, y la segunda es con el signo de abajo. La primera solución sería menos 2 raíz de 3, ¿cierto? Vamos a anotarla aquí. Menos 2 raíz de 3, ¿cierto? Más 2, ¿cierto? La primera solución va con el más de arriba, dividido por menos 2. Y la segunda solución, son menos 2. Y la segunda solución, ¿cierto? Es lo mismo, pero con el signo menos. O sea, menos 2 raíz de 3, ¿cierto? Menos 2, por ese menos, ¿cierto? Dividido por menos 2. Ya, ¿cuánto da eso? Si usted se fija, el menos 2 divide a ese y a ese. O sea, al dividir este con este, me queda raíz de 3 menos 1. ¿Sí? De hecho, me queda, sí, raíz de 3, ¿cierto? Menos 1. ¿Ya? Y aquí me queda raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3, más 1, ¿cierto? Bueno, segundo, por supuesto, aquí no me alcanza, pero son segundos. O sea, el tiempo 1 me da raíz de 3 menos 1, que es positivo, ¿no? Porque raíz de 3 es 1,41. 1,41 menos 1 es positivo. ¿Ya? Entonces, esto es un tiempo positivo y esto es un tiempo todavía más positivo. ¿Sí? Veamos más o menos cuánto sería. Mira, el primer tiempo son dos tiempos, recuerda, son dos tiempos. El primer tiempo son raíz de 3 a 1,7. 1,7, el 1,41 la raíz de 2. Ya, 1,7 menos 1, 0,7. O sea que el primer tiempo son 0,7, ¿ya? Y el segundo tiempo, ¿cierto? Es 2,73. ¿Ya? Entonces, ¿qué significarán estos dos tiempos? Ahí está la pregunta, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que analizar. ¿Ya? ¿Qué significarán estos dos tiempos? ¿Ya? Recapitulemos. Vamos hacia atrás. Estas eran soluciones, ¿cierto?, de una ecuación cuadrática. ¿Ya? Y esta ecuación cuadrática, ¿cierto?, era consecuencia de hacer i igual a 10. ¿Ya? O sea, le preguntamos a la ecuación para i, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando su altura es 10? E impusimos, ¿cierto? A la mala, pusimos este 10 aquí, ¿cierto? Y la matemática nos informa, ¿cierto?, que cuando la altura es 10, hay dos tiempos. Que son ese y ese. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que ser capaces de interpretar eso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Interpretar en la realidad. A ver si la matemática no se equivocó, ¿eh? O quizás nos está jugando una broma, ¿eh? Quizás está diciéndonos cosas que son irreales, no sabemos, ¿eh? Entonces, vamos allá. Vamos a imaginar aquí de nuevo, ¿cierto?, el piso, ¿ya? Entonces, este piso, ¿cierto?, el suelo, obviamente es igual a 0, ¿no? 0 altura, el eje X, ¿no? Ya. Entonces vamos a colocar aquí la trayectoria de la, digamos, de la bala. ¿Ya? Supongamos que es eso. Entonces, fíjese usted que nosotros preguntamos qué pasa cuando la altura es 10. ¿Ya? Uno puede imaginarse
que la i igual a 10 es como una especie de recta, ¿cierto? Una especie de recta aquí, digamos, al igual que esta es como una recta, ¿cierto? Es como que el piso fuera igual a 0. Aquí es como que uno levantara el piso 10 metros más arriba, ¿no? Es imaginario, por supuesto, pero nos va a ayudar a entender el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos tiempos, estos, ¿cierto? Para los cuales la altura es 10. Y aquí claramente se puede observar. Fíjese, aquí está la bala en t igual a 0. Se dispara. La bala asciende, 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 y de repente, en este tiempo, vimos que era 1,7 menos 1, como 0,7 más o menos, ¿cierto? A ese tiempo, el primer tiempo, alcanza la altura igual a 10. Igual a 10, la alcanza. En ese tiempo. Después, sube, 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 llega al máximo, ¿cierto? Baja, 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 y vuelve a tener la misma altura 10 en este tiempo, en un tiempo posterior, ¿cierto? Que era 2,7. ¿Sí? 2,7. Por lo tanto, aquí se ve claramente que hay dos tiempos, ¿cierto? Este sería el tiempo, llamémoslo así. Este sería el tiempo 1 y por supuesto el tiempo 2 que es posterior al 1, ¿cierto? Mayor. Hay dos tiempos que son las soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿no? Para los cuales la altura es 10. En una la bala va subiendo y en la otra va bajando, ¿sí? Entonces era cierto lo que nos decía la matemática, ¿no? Entonces ahora usted puede encontrarle una utilidad, ¿cierto? Cuando a ti te enseñaban estas cosas para la solución de la ecuación cuadrática, que uno decía, ¿para qué estudié esto si no tiene ninguna utilidad, ¿cierto? No tiene ninguna utilidad. Ahora sí, ahora resulta que sí, todo eso sirvió porque ahora estás aplicando un problema en la vida real, ¿no? Ya, entonces la pregunta era, acuérdense que nos preguntaban por el vector velocidad, ¿eh? El vector velocidad. Yo ya tengo los tiempos, así que aquí en cinemática, cuando uno tiene los tiempos, cuando uno tiene el tiempo que algo ocurre, tiene todo, ¿eh? Porque todo está en función del tiempo. Ya, así que como hay dos tiempos, hay dos velocidades. Por eso yo me imagino que el problema decía las velocidades, aquí falta una S, las velocidades de la vida, ¿eh? Falta una S. Entonces hay una velocidad ante 1 y hay una velocidad ante 2. Así de sencillo. Bueno, para eso, uno simplemente, para saber qué velocidad hay ante 1, por ejemplo, uno agarra el tiempo T1, ese, y lo evalúa aquí la velocidad. La velocidad, acuérdense que nos piden el vector. La componente X está clara, siempre es 10. No, eso no cambia. Solamente la componente Y es la que va a cambiar, ¿no? Entonces, podemos hacerlo aquí. Podemos hacerlo acá. Sí, yo creo que aquí para no cambiar de página, ¿eh? Podemos hacerlo acá. Para no tener que escribir de nuevo la ecuación, ¿eh? Así perdemos tiempo. Entonces, vamos a escribir el vector. Ojo, el vector velocidad, vamos a llamarle velocidad, no sé, 1, ¿cierto? Aquí sería la velocidad 1, ¿no? La velocidad 1, en ese tiempo T1, ¿no? Y aquí, cuando viene de regreso, vamos a llamarle aquí velocidad 2. Adivina, correspondiente al tiempo 2, ¿no? La velocidad 1, ¿cierto? Es, entonces, su componente en X, en Y tongo, la componente de X no cambia, insisto, siempre es 10 toda la vida, Y tongo, más su velocidad en Y evaluado en el tiempo. La velocidad en Y, ¿cuál es? Esta. Así que sería 10 raíz de 3, ¿cierto? Menos G, que dijimos que iba a ser tomada 10 como siempre, por T. ¿Pero qué T? Ese T. Así que raíz de 3 menos 1. Menos 1. Entonces son 10. ¿Eh? Bueno, y eso, y todo esto, ojo, todo esto, J. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos da? 10 y tongo. Fíjense usted aquí, al multiplicar
al multiplicar menos 10 raíz de 3, te va a quedar menos 10 raíz de 3. Se te va a ir con este. Y te va a quedar aquí menos con menos más. Entonces te va a quedar más 10J. Esa sería esta velocidad. La velocidad en el tiempo T1 cuando la altura es 10. La velocidad, digamos, de ascenso, ¿no? ¿Ya? Y, bueno, para el segundo hacemos lo mismo. Solamente que aquí queda todo igual, solamente que aquí menos y colocamos más 1. ¿Sí? ¿Sí? Es lo mismo. No tengo que repetirlo, ustedes lo pueden hacer. Ya. ¿Qué nos preguntan? Escriba las velocidades como vectores. Bueno, ya lo hice, calcule sus módulos, magnitudes. Bueno, calcular el módulo aquí no tiene ninguna gracia, ¿no? Simplemente raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Sí? O sea, raíz de 200. 10 al cuadrado 100 más 100, raíz de 200 metros por segundo. ¿Sí? Esa sería la rapidez. Ya. Bueno, aquí, fíjense, discuta cuál de ellas es la velocidad de ascenso y cuál de ellas es la de descenso. Explique claramente sus palabras. Bueno, el análisis que hicimos, claramente nos dimos cuenta que esta es la velocidad de ascenso y esta es la velocidad, el tiempo de descenso. Por lo tanto, esta es la velocidad de ascenso y V2 es la velocidad de descenso. Después dice, si un atleta desea correr a velocidad constante desde el punto de lanzamiento hacia el punto donde la piedra cae, calcule la máxima velocidad constante necesaria con la cual debe correr el atleta para atrapar la piedra justo antes de que caiga al piso. ¿Ya? Esto es como, fíjense que acá, justo al lado del cañón, podemos imaginar que hay un atleta que va a comenzar a correr, ¿cierto? Y va a partir justo en el momento del cañonazo. Así como en las Olimpiadas cuando tiran, cuando hacen un disparo, ¿cierto? Y los atletas empiezan a correr. Aquí lo mismo, ¿no? El atleta justo en T igual a 0 comienza a correr con una cierta velocidad que nos piden calcular. ¿Ya? De tal manera que durante el viaje de la bala, ¿cierto? El atleta va corriendo aquí, digamos, con línea recta, ¿cierto? Con MRU, ¿no? Entonces, la idea es que él, justo cuando la bala caiga al suelo, él llega acá, ¿cierto? Eso es lo que se pregunta. ¿Ya? Entonces, nos preguntan, ¿a qué velocidad debe correr el atleta para que eso ocurra? Y la respuesta es súper obvia, no requiere ningún cálculo. ¿Ya? La respuesta es que el atleta debe correr a la misma velocidad en X de la bala. O sea, a 10 metros por segundo. ¿Sí? Porque recuerden que la bala, acuérdense, la bala tiene una combinación de movimientos. Un MRU en X, que en este caso vale 10 metros por segundo, y a velocidad de 10 metros por segundo, y un sube y baja. Y un sube y baja, ¿no? Pero como el atleta está corriendo en X, ¿cierto? Entonces deben correr a la misma velocidad en X, ¿cierto? Para que después la bala caiga y lleguen juntos a este punto. ¿Bien? Así que la respuesta es simplemente 10 metros por segundo. No tiene nada que calcular. El ángulo de lanzamiento respecto a la horizontal. El ángulo de lanzamiento, bueno, ya sabemos, nos preguntan por alfa, ¿no? Y ya sabemos que la tangente de alfa, ¿cierto? La tangente de alfa, por trigonometría, ¿cierto? Es igual a la componente y partido por la componente x, inicial, ¿cierto? La componente y, ¿cierto? De la velocidad es, parece que la borré aquí. La velocidad inicial, la componente y, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Es 10 raíz de 3 y la componente x era 10. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser 10 raíz de 3, ¿cierto? Dividido por 10. O sea, raíz de 3. Raíz de 3. ¿Cuál será entonces el arco tangente de raíz de 3? Veamos. Tengo raíz de 3, ¿cierto? Ese sería 1,73. Y le sacamos la tangente inversa. 60 grados justito, burro. 60 grados justito.
O sea que la bala se disparó con 60 grados de elevación. ¿No? ¿Sí? 60 grados. Y eso, ¿no? Se ve que, ven que se puede obtener todo. Y después, al final, nos dicen escribir el vector VDT de la piedra. ¿Ya? O sea, esto ya lo hicimos en alguna clase pasada. Escribir el vector velocidad de la piedra en función del tiempo. ¿Ya? En un tiempo cualquiera, no en un tiempo particular. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hicimos, ¿cierto? Acuérdense que el VDT, ¿cierto? La componente en X siempre es la misma, insisto. En este caso, 10 y todo. Entonces, la componente Y la queda variando. Pero nos pide la ecuación algebraica, ¿no? O sea, la velocidad en función del tiempo, ¿cierto? ¿Ya? No es otra cosa que su componente en X, que dijimos que es 10 y todo, ¿cierto? Más todo su componente en Y, ¿cierto? En función del tiempo. O sea, esto, todo esto. ¿Ya? 10 raíz de 3, ¿cierto? 10 raíz de 3 menos, menos GT, ¿cierto? Menos GT. Y todo eso en J. Esa es la velocidad en función del tiempo. Ahora, si yo ahora le quiero dar un tiempo, ¿no? T igual a 1, 2, 3, 5, lo que quiera, lo pongo ahí, pero esta es la velocidad abierta, digamos, la función. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, alumnos? ¿Hay dudas? Ya. Hacemos otro entonces. Del fútbol lo quiero dejar para el final porque eso está bien bueno. Ajá, ya. Este está bueno. Este está bueno. Ya, Este está bueno. Miren. Este también es de una prueba. Todos estos son de prueba. Dice, Pedro viaja en un vehículo deportivo, aquí se repite, en un vehículo deportivo con un movimiento rectilíneo uniforme por una carretera mientras que Juan lo observa pasar estando en reposo en la tierra. ¿Ya? La rapidez del vehículo son 100 km por hora. Y en determinado momento, Pedro lanza una pelota de tenis verticalmente hacia arriba con velocidad inicial V0I igual a 20 metros por segundo. Escriba la ecuación de itinerario de la pelota de tenis, ¿cierto? Respecto a Pedro y a Juan. Cómo la trayectoria de pelota según cada uno. Calcule las alturas máximas para ambos observadores y compárela. ¿No? Cómo son los tiempos totales de vuelo para ambos. Ya. Entonces, aquí está el dibujito. ¿No? Esta es la clave del problema. Tenemos esto, un auto deportivo bien, digamos, bien simplificado aquí, ¿ya? Que se mueve con 100 km por hora, línea recta, o sea, tiene un MRU. ¿No? Entonces Pedro está sobre el vehículo, ¿cierto? Y en algún momento de tiempo lanza una pelota de tenis verticalmente, ¿cierto? Para él lanza la pelota verticalmente. Entonces, Juan, ¿cierto? Juan está en la tierra observando todo el asunto. Está en reposo. La pregunta es, ¿qué forma, ¿cierto? ¿Qué forma tiene la trayectoria de la piedra según Pedro y según Juan? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Y si son diferentes, ¿cómo son cada una? ¿Eh? A ver, yo antes de ponerme a calcular esto, me gustaría que lo piensen un poquito, ¿ya? Porque cuando este problema lo tiramos en una prueba, a muchos alumnos le hizo como confusión y tenían estas dudas, ¿ya? Una cosa muy importante, que aquí creo que no se menciona, ¿no? Aquí no hay roce con el aire, ¿ya? No hay roce con el aire, ¿de acuerdo? Entonces, trata tú de imaginar que eres Pedro, ¿ya? Imagina que eres Pedro, ¿ya?
Después, lo que pasa para Juan es otro cuento, ¿de acuerdo? Otro cuento. Pero quiero que tú imagines que eres Pedro, que vaya arriba del carro y que no hay roce con el aire, ¿cierto? No hay aire, no hay aire, y tú haces este ejercicio, ¿ya? Lanza la pelota. Quiero que imaginen la situación, ¿ya? Primero la imaginen y la tengan en la cabeza, y después de eso recién uno se sienta a escribir ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes piensen e imaginen el problema, ¿ya? Piénsenlo bien. Yo voy a hacer un café con 2 minutos y al regreso vamos a discutir este problema porque tiene mucha discusión. ¿De acuerdo? Ya, ¿cómo estamos? ¿Qué han pensado? ¿Alguna idea, alumnos? ¿Alguna idea? ¿Algo que se les venga a la mente? Nada. Nada. Vamos a dar unos minutillos más. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Alguien? ¿A nadie se le ocurre nada?
vamos a imaginar que somos Pedro, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer acá es la siguiente. Si yo voy arriba de un vehículo y lanzo una pelota de manera vertical hacia arriba, una pelota de tenis, ¿esa pelota volverá a caer de nuevo a mi mano? ¿Ya? O sea, imagina que vas en un auto, lanzas la pelota hacia arriba y justo esperas a ver si la pelota vuelve a caer a tu mano. Y dejas tu mano extendida y esperas a ver si cae otra vez o no. ¿Ya? Esta es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Ya? La mayoría, cuando lo pusimos en una prueba, la mayoría de los estudiantes supuso de que no era así, de que la pelota no cae de nuevo a tu mano, sino que se va hacia atrás, se queda como atrás, ¿no? Entonces, tú lanzas la pelota hacia arriba, el auto avanza y la pelota regresa al piso, pero ya no alcanza el auto, se queda atrás, digamos. Eso es porque la mayoría, yo diría que el 95% de los estudiantes dijo, ¿no? El otro 5% no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ustedes no sé si están de acuerdo con eso, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con esa observación? Me gustaría saber qué piensan con respecto. ¿Están de acuerdo con eso? A ver. En primer lugar, Yo creo que la pelota va a caer en la mano porque el movimiento está afuera, pues no va adentro. O no hay que ver. ¿usted cree que va a caer de nuevo en la mano de la Sí. persona? Ya. Claro, efectivamente, esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. La pelota vuelve a caer porque la pelota acompaña, digamos, una vez que yo lanzo, una vez que Pedro lanza la pelota, ¿cierto? Ella ¿cierto? Hace un sub y baja por gravedad, ya lo sabemos. Entonces, la respuesta crucial a esto es esta. Si durante el sube y baja de la pelota tiene una velocidad horizontal igual al del auto, ¿no? Igual a la de Pedro, claro, 100 kilómetros por hora en este caso. Entonces, durante el sube y baja, la pelota va acompañando a Pedro, por lo que al volver a tierra, vuelve a caer en la mano de Pedro. ¿Ya? Ahora, algunos alumnos dicen, pero es que en la vida real eso no va a pasar. En la vida real hay aire. Entonces, claro, si hay aire, claro, obviamente la pelota al subir, ¿cierto? Hay aire y el aire va a detener, ¿cierto? Esa velocidad en X y por lo tanto quizás la pelota no caiga justo a la mano de Pedro, pero estamos imaginando que no hay aire. ¿Ya? Por lo tanto, en esa situación, efectivamente, como dice su compañero, la pelota vuelve a caer a la mano de Pedro. O sea, que para Pedro, ¿cierto? Desde su perspectiva, él lanza la pelota hacia arriba y vuelve a caer a su mano. O sea, según Pedro, la pelota hizo un movimiento vertical, ¿ya? Igual como cuando lanzamos una pelota desde la Tierra. O sea que, a pesar, ¿cierto?, de que Pedro se mueve en un auto a 100 kilómetros por hora hacia la derecha, ¿cierto? A pesar de eso, ¿ya? Eh, el sube y baja de la pelota, para Pedro, es como que si no se moviera, ¿ya? Es como que si estuviera en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión, ¿cierto? La conclusión es que para Pedro, el sube y baja, la pelota hace un sube y baja, no tiene velocidad lateral, digamos, no tiene una velocidad en X. Para él, la pelota sube y baja, alcanza un máximo y vuelve a su mano. ¿Sí? Eso es todo. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros podríamos escribir las ecuaciones para Pedro, ¿cierto? Después nos metemos con Juan, que es otro cuento, ¿de acuerdo? Ahora podemos escribir las ecuaciones para Pedro. Entonces, vamos a Pedro, que es más fácil. ¿Eh? Entonces, vamos a colocar aquí, digamos, la pelota según Pedro. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa con la pelota según Pedro? Según Pedro, la pelota tiene un movimiento vertical únicamente. O sea, para Pedro la pelota sube y baja y se acabó. No tiene nada más que eso. Entonces, por lo tanto, las ecuaciones son muy fáciles. Son la ecuación de un movimiento de sube y baja. O sea, un I de t, ¿cierto? Que ya conocemos, ¿cierto? No hay X de t, solo I de t, ¿cierto? Que hay, ya sabemos la forma general. Una altura inicial, ¿cierto? Más una velocidad inicial en I, por supuesto, en este caso, por t, menos un medio, ¿cierto? De gt cuadrado. Eso es lo que Pedro, ¿cierto?, va a ver. ¿Ah? Ahora, particularicemos. Si vemos el dibujito, ¿cierto? Pedro, Pedro lanza desde su mano, ¿cierto? Ahí está el I igual a 0, es como cuando uno dispara una bala desde la tierra. Aquí, en la mano de Pedro es como la tierra, ¿no? Entonces, si I igual a 0 justo en la mano, por lo tanto, esto valdría 0, la altura inicial. No tendría altura inicial, digamos. Ahora, claro, usted me puede decir, sí, pero es que si yo empiezo a contar el I desde la tierra, hay una cierta alturita inicial, que es, digamos, la del auto. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero uno la puede despreciar y puede colocar el sistema ahí si quiere. No hay problema. La velocidad en I, la dan, ¿no? La velocidad inicial en I. Sí, son 20 metros por segundo. Entonces, el I de t de Pedro, vamos a llamarlo así, el I de t de Pedro, ¿no? Como este es 20, nos lo dan. Esto es 20t, ¿no? Menos, acuérdense que el g siempre iba a ser 10, por lo tanto esto es 5. ¿No? 5t cuadrado. Esa es la ecuación que gobierna la pelota según Pedro. Nada más que vertical. No hay un movimiento horizontal aquí. Según Pedro, la pelota sube y baja de acuerdo a esta expresión. ¿Bien? Y se acabó la historia. O sea, no se puede decir nada más respecto a Pedro. Lo interesante es lo que le pasa a Juan. Ahí se pone la cosa interesante. ¿Qué creen ustedes que, mientras yo hago aquí, mientras ustedes piensan, qué creen ustedes que verá Juan de todo el sube y baja, de todo el jaleo que ve Pedro? No sé. ¿Qué verá Juan? ¿Cómo verá Juan todo este asunto? ¿No? Aquí es donde hay que pensar. Vamos al dibujito ahí. Ya. Dijimos que Pedro tiene un sube y baja, ¿no? Pero Juan, ¿cierto? También, por supuesto, verá el sube y baja. Claro que sí. Pero además del sube y baja, Juan percibe el movimiento en X, que son los 100 km por hora, ¿cierto? Con esa velocidad, que es MRU. Por lo tanto, Juan, ¿cierto? Verá dos movimientos combinados. Un MRU, o sea que para Juan la pelota se mueve hacia la derecha con una alta velocidad, y además un sube y baja. Por lo tanto, Juan verá un movimiento parabólico. ¿Sí? Igual como una bala, como un cañón, lanzado desde la Tierra. Juan, ¿cierto?, verá un movimiento parabólico. Porque por un lado tendrá la velocidad del auto, que en este caso es la velocidad en X, que es MRU, ¿cierto? Y por otro lado tendrá el sube y baja. ¿Sí? Entonces, Juan, digamos, desde la perspectiva de Juan, ¿cierto? Las ecuaciones son las mismas que la de una bala lanzada, como la que hicimos recién. ¿Verdad? O sea que, me explico, Juan, ¿cierto? Además de ver este movimiento, ¿cierto? Que es el mismo que es de Pedro, ahora le vamos a llamar el I de Juan, ¿cierto? Ahí le vamos a llamar el I de Juan. El mismo que el que ve Pedro. Pero
a Juan se le agrega una componente X, ¿no? Y es un MRU, por supuesto. Entonces, el X de t, ¿cierto? Según Juan, ¿cierto? Eh, sería VT, ¿sí? Porque el X sub 0 es 0, ¿cierto? Podemos ajustar el sistema de coordenadas para que ese X sub 0 va a 0. Entonces sería V0X por T. ¿Y cuál es la velocidad en X? ¿Cuál es la velocidad en X constante? Es la velocidad del auto. La velocidad del auto, que son 100 kilómetros por hora, ¿no? Que después tú eso tú lo transformas a metros partidos por segundo, ¿no? De 0x por t. ¿Sí? De 0x por t. Entonces, esta después tú, insisto, ya la conoces, los 100 kilómetros por hora, tú lo puedes transformar a metros partidos por segundo, ¿no? ¿Cierto? 100 kilómetros hora, ¿cierto? Tú lo puedes transformar porque 100 kilómetros, un kilómetro son 1000 metros, entonces tendrías que multiplicar este por 100. Está bien, está bien, está bien. 100 por 1000, ¿cierto? Porque un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos, ¿no? 3600 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se te van estos dos con estos dos y te queda 1000 partido por 36, ¿sí? Veamos cuánto es eso. 1000, ¿cierto? Dividido en 36. 27,7. Entonces son 27,7 metros partido por segundo. Esa es la velocidad del auto, ¿eh? 27,7 metros partido por segundo. Fíjense que 100 kilómetros por hora te parece harto, pero en realidad el metro partido por segundo no es tanto. Entonces aquí serían 27,7. 27,7. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las ecuaciones que gobiernan. Y ya con estas tú ya sabías hacer todo. Calcular la altura máxima, calcular el alcance máximo, todo eso. ¿Ya? Todo eso. Eh, entonces acá, estas preguntas quiero que te la pienses, ¿ya? Y la podemos discutir en otra clase si querés, porque quiero que la piensen ustedes. Yo ya les puse la ecuación. Escriba la ecuación de itinerario, bueno, ya lo hicimos. Calcule las alturas máximas para ambos observadores y compárenlas. ¿Qué eran? ¿Serán iguales o no las alturas máximas medidas por cada uno? La altura máxima que mide Juan y la altura máxima que mide Pedro, ¿serán diferentes o serán iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Que son iguales o son diferentes? Las alturas máximas. Bueno, la respuesta subyace en las ecuaciones, pero a mí me gustaría que sospecharan más o menos, ¿no? La idea es que sospechen y que después cuando ya, si es que no saben, le preguntan a las ecuaciones, pero la idea es que uno sospeche más o menos qué debiera hacer. Si según Pedro, recuerden que para Pedro es un sube y baja, ¿no? Si según Pedro la pelota, supongamos, no sé, alcanzó un ejemplo, 10 metros de altura máxima y después devolvió. ¿Juan también verá que llega hasta 10 metros de altura? ¿Qué creen ustedes? No, pues él verá que alcanza más porque como está, el otro está encima del auto, ¿no? Ah, ya, ok, pero despreciemos el auto. Supongamos que el auto es como muy, digamos, muy bajito. O sea, prácticamente salen de la misma altura. ¿No? Para simplificarlo. ¿Habría una diferencia en las alturas máximas? Supongamos que el auto está a ras de piso, ¿no? Como una patineta, ¿sí? Una cosa muy bajita, ¿sí? La altura es prácticamente cero, prácticamente, digamos. ¿Habrá alguna diferencia? No,
No hay ninguna diferencia. La altura máxima para ambos es la misma. ¿Ah? Bueno, ustedes pueden comprobarlo con las ecuaciones, y de hecho es muy fácil de ver, ¿saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, la altura máxima, yo en una clase está grabado eso, ustedes pueden ir a verlo, yo obtuve una expresión para altura máxima, que si mal no recuerdo, era algo así como B0 i al cuadrado partido por 2G, si mal no recuerdo era eso, ¿ya? La deduje. Ahora, fíjense que esta expresión depende solamente de la velocidad inicial en i, no depende de la velocidad inicial en x, solo en i. Y está claro que para ambos observadores esa velocidad inicial, es la misma, ¿no? Porque acuérdate que v0i es la velocidad 20 con la que lanza la pelota de tenis hacia arriba, la vertical. Tanto Pedro como Juan están de acuerdo en que esa velocidad fue 20. Por lo tanto, tanto Pedro como Juan, ¿cierto?, van a estar de acuerdo en la altura máxima. Ya. Donde van a quedar en shock, aquí donde viene lo surrealista, es la última pregunta acá, que dice lo siguiente. A ver, ¿dónde está acá? ¿Cómo son los tiempos totales de vuelo para ambos? ¿Ah? Justifique claramente su argumento, discute además el principio físico que está detrás de esta situación. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me interesa discutir, ¿ya? ¿Cómo son los tiempos? ¿Ya? Acuérdese que está el tiempo máximo y el tiempo total, ¿cierto? Y vimos que el tiempo total era 2 veces el máximo, ¿sí? De acuerdo. La pregunta es, si yo me pongo a calcular el tiempo máximo y el tiempo total, usando la ecuación de Pedro, ¿cierto?, me va a dar un valor. Si lo calculo usando las ecuaciones de Juan, ¿me va a dar lo mismo? De hecho, usted ya debería recordar, nosotros también en la misma clase, yo deduje que el tiempo total de vuelo, ¿cierto?, bueno, le dije de tarea, yo lo que deduje fue el tiempo máximo, y todavía está por demostrar que el tiempo total es 2 veces el máximo, pero el máximo yo demostré que era la velocidad inicial dividido por g, lo demostramos. Entonces, nuevamente, igual que la altura máxima, el tiempo de vuelo, ¿cierto?, o total, solamente depende de la velocidad de mi. Y de nuevo, ambos están de acuerdo en que la velocidad de mi es 20. Por lo tanto, uno deduce que el tiempo de vuelo, según Pedro y según Juan, es el mismo. Pero acá hay una cosa rara. Porque si uno calculemos el tiempo. Fíjate que aquí, usando esta expresión, el tiempo total, fíjate, te quedaría 2 veces B0i partido por G. B0i era 20. ¿Sí? Y dijimos que G era 10. Por lo tanto, 20 partido por 10, ¿cuánto es? 2. Y por 2 son 4. Entonces, en definitiva, la pelota estuvo 4 segundos en el aire, hasta que volvió a la mano de Pedro, ¿no? Ya. Entonces, 4 segundos de viaje, 4 segundos de vuelo, ¿no? Entonces, tratemos de imaginar ahora el movimiento. Según Pedro, acuérdense que Pedro está arriba del auto, para él el movimiento es sube y baja, ¿no? Entonces, según Pedro, la pelota en t igual a 0, él lanzó la pelota en t igual a 0 hacia arriba, ¿cierto? La pelota subió, transcurrió 2 segundos, llegó al máximo, y después, a los 2 segundos siguientes, llegó a su mano. Entonces, 2 segundos para arriba, 2 segundos para abajo. Eso es lo que ve Pedro. Ni un problema. Lo que ve Juan, que la pelota hace esto. Desde el momento en que Pedro suelta la pelota, ¿cierto?, está igual a 0, ambos están de acuerdo con eso. La pelota hace esto, hasta que vuelve a la mano de Pedro, acá, en T4. Entonces, tiene que tardar 4. Ya vimos que es 4 para los dos, 4 segundos para los dos. Entonces, aquí hay una cosa rara. Porque Juan, ¿cierto? Perdón, Pedro, ve que la pelota sube y baja nomás.
¿cierto? Pero según Juan, la pelota recorre una distancia mucho mayor en el mismo tiempo. Para Juan es un sube, para Pedro digo, es un sube y baja. Pero para Juan es toda esta trayectoria. Por lo tanto, está claro, ¿cierto? Está claro que según la perspectiva de Juan, ¿cierto? La pelota recorrió una distancia mucho mayor. Eso es verdad, recorrió una distancia mayor, ¿ya? Pero lo hicieron en el mismo tiempo. O sea, en los mismos 4 segundos, la pelota, según Juan, recorrió una distancia mucho mayor que según Pedro. ¿Ya? Entonces, aquí está el enigma. Esto es un verdadero enigma, ¿ya? ¿Cómo es posible que demoren el mismo tiempo, ¿cierto? Que ambos estén de acuerdo en el tiempo de vuelo? Y sin embargo, la velocidad, la distancia recorrida, digo, sea diferente. Es como, imagínate dos corredores. Los dos tienen que recorrer una pista. Uno tiene que recorrer una pista larga y el otro tiene que recorrer una pista cortita. Y lo tienen que hacer en el mismo tiempo. Supongamos que les dicen, usted tiene que recorrer la pista en 4 segundos. Entonces, el corredor A tiene una pista larga y el corredor B tiene una pista cortita. Y los dos lo tienen que hacer en 4 segundos. ¿Cuál es la única posibilidad ahí para que eso ocurra? Por lógica. Por lógica. ¿Qué debe ocurrir? El corredor B, que tiene una pista cortita, dice, tranquilo, yo no tengo apuro, tengo 4 segundos para recorrer una pista cortita, así que se va tranquilito, ¿ya? En cambio, el corredor A, ¿cierto?, tiene los mismos 4 segundos, pero tiene que recorrer una pista más larga. Por lo tanto, ¿cuál es la única opción ahí? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el corredor A tiene que ir más rápido. Más rápido. Tiene que correr a una velocidad mayor para que en los mismos 4 segundos él recorra una distancia mayor. Y aquí está pasando eso. La pelota, según Juan, tiene que recorrer una distancia mucho mayor comparado con la pelota según Pedro. Por lo tanto, no hay más remedio, ¿cierto?, que la pelota tiene que ir más rápido, tiene que ir más veloz que la velocidad según Pedro. Por lo tanto, la rapidez de la pelota según Pedro y según Juan son distintas. Juan debe ver una rapidez mayor que Pedro. Ahora, ¿cómo calculo esa rapidez? Bueno, aquí está el concepto de vector. La velocidad de Pedro es simplemente sube y baja. Uno puede calcular la velocidad con la ecuación de la velocidad, ¿cierto?, que es V0i, ¿cierto?, menos gt. La puede calcular en cualquier tiempo. Pero resulta que la velocidad según Juan, aparte de tener esa componente, también tiene una componente x. Por lo tanto, si uno quisiera calcular la rapidez, ¿cierto?, según Juan, de la pelota, ¿cierto?, tendría que ser la raíz cuadrada de su componente en i al cuadrado más su componente en x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, fíjense que acá, en cambio, la velocidad de Pedro es solamente componente i. En cambio, la velocidad de Juan tiene la componente i más la componente x, que es la velocidad del auto, 27,7. Entonces, claramente aquí la velocidad de la pelota, la rapidez, digo, de la pelota, según Juan, es mayor. Y es mayor justo para compensar ese trecho más grande que tiene que recorrer. ¿Ya? Entonces, al final, nos preguntan por el principio físico que está detrás. El principio físico que está detrás es la ley de la inercia. Porque, en definitiva, ¿por qué la pelota cae de nuevo a la mano de Pedro? ¿Por qué no se queda atrás en ausencia de roce con el aire? Precisamente porque la pelota y el auto, ¿cierto?, antes de que Pedro lance la pelota hacia arriba, el auto y la pelota llevan la misma inercia, van con la misma velocidad, ¿ya? Entonces, cuando la pelota se libera, vale decir,
cuando Pedro lanza la pelota, por la ley de la inercia, ¿cierto? La primera ley de Newton, ¿cierto? Que vamos a ver en la siguiente sección de este curso, los cuerpos tienden a seguir en su estado de movimiento, ¿ya? Por lo tanto, la pelota quiere seguir con la misma velocidad, ¿ya? Durante el sube y baja de Pedro, ¿cierto? La pelota sigue con la misma velocidad horizontal, que es solo la velocidad del auto, 27,7. Pero como Pedro también se mueve con la misma velocidad, Pedro no se da cuenta de que él y la pelota se están moviendo con esa velocidad horizontal. No se da cuenta. Para él la pelota sube y baja, ¿no? Entonces, lo que está detrás de todo esto, esta cosa rara, es la ley de Newton, ¿ya? Es la primera ley, la inercia. Este problema estaba diseñado para que el alumno, antes de entrar a la dinámica, más o menos tenga una intuición de lo que, de cómo la idea de la inercia entra también en la cinemática y tienen estos efectos, digamos, al principio un medio raro. Todo tiene sentido, por supuesto, ¿ya? Todo tiene sentido, que los tiempos, por ejemplo, sean iguales, que para Pedro sea 4 y para Juan sea 4, eso es una consecuencia de las leyes de Newton, ¿ya? Del concepto de espacio-tiempo de Newton, ¿de acuerdo? Ahora, y se los cuento solamente por cultura general, que los tiempos son iguales para ambos observadores, es una consecuencia mucho más profunda, de una idea mucho más profunda de la mecánica de Newton, que es que el tiempo es absoluto, ¿ya? O sea, que los tiempos sean iguales es un supuesto, ¿ya? Es como un postulado de Newton, ¿ya? No se habla mucho de ese postulado, pero él en su libro expone, ¿cierto?, que el tiempo es un absoluto, por lo tanto debe transcurrir para todos los observadores, en este caso Pedro y Juan, de la misma manera. O sea que, según Newton, él no le extraña que estos tiempos sean iguales, ¿de acuerdo? Todos los demás se acomodan. La velocidad, por ejemplo, aumenta para que estos tiempos sean iguales y la distancia mayor se recorra, digamos, al mismo tiempo. Pero, esto es lo que yo te cuento, nomás para que más o menos estés al día con la física del 1700. Esto de que los tiempos son iguales en realidad no es verdad. No es verdad. De hecho, el mismo Einstein muestra, ¿cierto?, que los tiempos son distintos, ¿ya?, para distintos observadores. Esto fue el gran conflicto que tuvo Albert Einstein cuando él recién, ¿cierto?, publica su teoría especial de la relatividad en el año 1905. Fue muy ridiculizado por sus propios colegas, ¿no? Se reían de él, de hecho, está hablando pura tontera. No se cuenta mucho de eso, pero porque el tipo al final la hizo y ganó la pelea, pero en esa época él no era nadie, ¿de acuerdo? Ni siquiera era un tipo que trabajaba en la universidad, trabajaba en una oficina de patentes. Entonces, fue, digamos, humillado, ¿cierto?, porque se reían de él como diciéndole cómo se le ocurre decir de que estos tiempos no son iguales, o sea, es una estupidez, una estupidez, ¿eh? Bueno, lo cierto es que el tipo tenía razón. Realmente los tiempos no son iguales. Ahora, por supuesto, ese efecto de que cuando los tiempos dejan de ser iguales ocurre a velocidades muy altas comparadas con la velocidad de la luz. Así que en la práctica, ¿cierto? En la práctica, cuando uno hace un experimento, obviamente te van a dar los tiempos iguales porque las velocidades que uno tiene en este mundo cotidiano son muy, digamos, son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Pero cuando tú te vas por ejemplo, a un acelerador de partículas, como el que está en Ginebra, ¿cierto?, y se aceleran partículas a velocidades cercanas a la luz, los tiempos ya dejan de ser para nada iguales. O sea, lo único que trato de decirte es que la física que nosotros estudiamos, y que, por cierto, funciona muy bien en nuestro mundo, bastante bien, es una concepción de tiempo absoluto, pero en la vida real, en general, esos tiempos no son iguales, ¿ya? Y solamente quiero que sepas eso nomás, como cultura general, que digamos que en general, digamos, Einstein muestra que el tiempo es relativo, ¿no?, en este sentido, ¿de acuerdo? Eso fue tan controversial en la época, pero ahora nos parece es todo un acierto, ¿no? Porque la teoría de Einstein ha sido testeada, incluso hoy en día sigue siendo testeada, ¿no?, con buenos resultados. Bien, jóvenes, estamos ya casi en la hora, sí, estamos en la hora, así que les dejo. Yo el viernes pretendo
seguir haciendo ejercicios, ¿ya? Quiero que gastemos estas clases en